Muy bien, el último tipo de datos que nos quedaba es el tipo carácter o texto o cadena o string, de acuerdo que a veces lo van a escuchar en inglés. Ahí básicamente lo que vamos a guardar, por ejemplo, es un texto común, una cosa en forma de fecha como esta, el nombre de una persona, una dirección de correo y ese tipo de cosas. Internamente, recuerden, esto lo vimos cuando se codificaba en código ASCII, ¿se acuerdan la tabla ASCII? Bueno, yo tengo caracteres que son alfabéticos de la A a la Z mayúscula y de la A a la Z minúscula, caracteres numéricos que no son números, son caracteres, o sea, es un texto. También es el dibujo del número 1, 2 hasta el 0. Y después caracteres especiales. Hay muchísimos. Estos son los más comunes, el más, el menos, el asterisco, la barra común, la barra invertida, también el punto, la coma, el punticoma, menor, mayor, el pesos y muchísimos otros caracteres especiales. Entonces, una cadena o string justamente es una cadena, es cuando yo voy pegando de alguna forma uno de estos caracteres al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. Entonces, si yo digo, hola Mortimer, estoy poniendo el carácter H mayúscula, la O minúscula, la L minúscula, la A minúscula, un espacio en blanco que es un carácter especial, la M mayúscula, la O minúscula y así desde el primer carácter hasta el último que tenga. Como es una secuencia de caracteres, se le dice cadena o string, ¿de acuerdo? Pero son tipo texto. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ¿qué puede tener adentro? Básicamente cualquier cosa. Acá el programa el libro, perdón, los está poniendo entre apóstrofes porque está diciendo todo lo que esté entre apóstrofes va a ser un texto y no, por ejemplo, un número. O sea, si yo tengo apóstrofe 28 apóstrofe, es el carácter 28, el texto 28 y no el número 28. ¿De acuerdo? Ojo que hay lenguajes de codificación que en vez de usar el apóstrofe utilizan las comillas. ¿De acuerdo? Entonces los textos tienen que estar entre comillas. Eso justamente es una de las cosas que uno hace como programador. Cuando ve un programa nuevo, bueno, ¿cómo manejan los textos? ¿Con comillas o con apóstrofe? Listo, ya está. ¿Estamos? Bien. Cambiamos entonces ahora de tema y vamos a constantes y variables. Obviamente, un valor que no cambia durante la ejecución del programa es una constante. Y en cambio, los que sí pueden llegar a variar, más allá de que lo hagan o no, los que sí pueden llegar a variar son variables. Entonces, puedo tener exactamente los mismos tipos de constante que hablamos de variables. Puedo tener una constante que sea un número, una constante que sea un texto, una constante que sea un carácter, bla, 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 o una variable que sea un número, que sea un texto y todo eso. Por ejemplo, el 1.234 es válido como un número y en cambio el 1,732.63 no es válido. No es válido como constante ni como número. ¿Por qué? Porque los números solamente tienen el punto decimal y no tienen que tener adentro la coma de los miles. La coma de separación de los miles se va a agregar en el momento en que yo tenga que imprimir un número, pero adentro en la variable no está guardada esa coma, entonces no la tengo que escribir. ¿De acuerdo? Bueno, acá dice que, por ejemplo, el 82 no sería una constante porque deberían tener un punto decimal. En realidad, hoy en los lenguajes de programación yo puedo definir una constante entera y el valor 82 es perfectamente normal. ¿De acuerdo? Eh, bueno, está la idea.
Los mismos datos que se pueden guardar en una variable se pueden guardar en una constante. Si yo en algún momento quiero, por ejemplo, un texto que esté vacío, le voy a poner apóstrofe, apóstrofe o comillas, comillas, y entonces adentro no hay nada, que en realidad quiere decir sí hay un texto vacío, hay un texto que no tiene nada. ¿De acuerdo? Y sin algún tipo de texto, ¿vieron que hay apellidos que tienen un apóstrofe? Bueno, yo puedo poner, supongamos que entra apóstrofes adentro de las comillas o al revés. Si afuera van las comillas, adentro puedo poner un apóstrofe. ¿De acuerdo? Eso va a depender del lenguaje de codificación que estemos utilizando. Obviamente las booleanas son verdaderas o falsas y no hay otra posibilidad. Bueno, ¿qué nombre le puedo dar a una constante? Normalmente son exactamente los mismos que admiten a una variable. ¿Está bien? Por ejemplo, A510 sería un nombre de constante válido. Nombres sería una constante válida. Si me acepta mayúscula y minúscula, letra sería una válida. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener, obviamente, nosotros como programadores, es no darle un nombre totalmente ridículo. Si yo digo A510 y ahí adentro estoy guardando el nombre de una persona, y me voy a confundir en el programa. Entonces, voy a utilizar nombre para guardar nombres, precio para guardar precios y así. ¿De acuerdo? O sea, pero eso no depende del lenguaje, depende de nuestro criterio como programador. Bien, algunos lenguajes ya tienen constantes definidas, por ejemplo, el valor de pi o el valor de e. ¿De acuerdo? Normalmente uno puede escribir pi, pi es una palabra reservada, y me devuelven la constante que tiene un valor de pi hasta una cierta cantidad de decimales, obviamente. Bien, ¿cómo se declaran las constantes y las variables? Ojo que esto el libro lo plantea de una forma, puede variar de un lenguaje de codificación a otro. Pero normalmente lo que yo tengo que hacer es decirle, de alguna forma, qué tipo de datos va a tener adentro esa constante o esa variable. ¿De acuerdo? O sea, va a ser una entera corta, va a ser una real doble, va a ser una booleana, va a ser un texto. Ahí ven que hay un espacio en blanco. ¿Qué nombre de variable le quiero dar? O sea, ¿cómo se va a llamar esa variable o esa constante? Normalmente tienen las mismas reglas. Y muchas veces le puedo definir un valor inicial. Por ejemplo, en el caso de las constantes, normalmente le voy a dar un valor inicial, que es ese valor que va a mantener en todo el resto del programa. ¿De acuerdo? A una variable puedo no darle un valor inicial, va a quedar como vacío, y bueno, cuando se use por primera vez, ahí tendrá un primer valor. ¿De acuerdo? Bueno, acá está poniendo ejemplos, pero ojo, esto de acá, en el mundo real, depende del lenguaje que estemos utilizando, si no hay que escribirlo como si fuera pseudocódigo. ¿Está bien? Char va a ser un carácter. Un carácter es un texto de un solo lugar, una sola letra, un solo dígito, un solo símbolo. Esto vamos a suponer que es un entero. El nombre va a ser num alumnos, ven que distingue mayúscula y minúscula, y le estoy asignando un valor inicial de 25. ¿Está bien? Y acá estoy definiendo una variable de datos reales con el nombre salario y un valor de 23.000. A veces es importante definir el punto si es real, aunque no tenga decimales, para distinguir a simple vista cuándo es entero y cuándo es real. ¿Está bien? Bien, así se define una variable cuando yo quiero que ese valor en realidad no lo pueda modificar en el programa, le agrego delante const. Esto, ojo, que va a depender del lenguaje. Pero si yo le agrego delante esta palabra, lo demás es lo mismo. Estoy diciendo, estoy creando, a ver, por ejemplo,
la constante doble, ¿está bien? Con doble precisión, que se va a llamar pi y que va a tener 3.141592. ¿Estamos? O sea, acá arriba estaría definiendo variables y acá estaría definiendo constantes. Normalmente, aunque el lenguaje permita no hacerlo, está bueno todo esto hacerlo al principio del programa. ¿Está bien? Para tener en claro el principio qué constantes estoy usando, qué variables estoy usando, qué nombres estoy eligiendo, qué tipo de datos tiene cada una y, según el lenguaje, le agregaré un texto explicativo diciendo, acá guardo la edad, acá guardo el saldo, acá guardo el monto total que está asignado o lo que fuera. ¿De acuerdo? Bien, esto vuelvo a recalcarlo, tómenlo como un dato general. Cuando codifiquen, ahí lo llevan a lo que necesita su lenguaje en particular para escribir y que no tengan errores de sintaxis. ¿De acuerdo?